No sobre todo en esta época del año también, se viene la primavera, etcétera, y para conocer en detalle, ya está con nosotros nuestro doctor inmunólogo, ¿verdad?, Óscar Venegas, quien siempre nos acompaña y que hoy nos trae, ¿verdad?, esta temática. Bienvenido, doctor, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo está la llegada de este mes de septiembre? Lluvioso. Mojado. Pero aún así los cerros ya están amarillos, ¿no es cierto? No solamente por los aromos, sino que estas florcitas amarillas, los chochos que le llaman las personas, que en realidad ya empiezan a generar problemas. Algunas personas que son sensibles o alérgicos, y como usted bien decía, una de las expresiones más frecuentes que hay es las alergias oculares, ¿no? Y eso están dentro de un contexto que son las llamadas conjuntivitis. Todos son conjuntivitis. Claro. Inflamación de la conjuntiva, para no confundirlo con otros ojos rojos que se deben a inflamaciones internas del ojo. En las conjuntivitis, ¿no es cierto?, como vemos una imagen que nos puede acompañar el señor director, ¿sí?, ¿no es cierto?, es la inflamación de la membrana, ¿no?, del ojo, que cubre no solamente en la zona que rodea la pupila del globo ocular, sino también por dentro los párpados. Claro. Eso se llama conjuntiva. Obviamente, del latín itis, la inflamación de la conjuntiva, se llama conjuntivitis, ¿ya? Okay. Y en esta conjuntivitis, si continuamos con la otra imagen, el señor director, digamos, se agiliza ahí, ¿no es cierto?, para irlo entendiendo, porque para no confundir que todo ojo rojo, ¿no es cierto?, va a ser el mismo. Estas conjuntivitis, las más frecuentes son de tipo alérgica, y lo más habitual que se acompañan siempre de inflamación nasal. Por eso que hoy en día se habla en el ámbito de las conjuntivitis más de rinoconjuntivitis alérgica. Todo el aparato claro, acá. porque en general se dice que si una ojo rojo de una conjuntivitis que se supone alérgica no tiene un componente nasal de rinitis, hay que dudar si es alérgico. Aún, no obstante, puede haber exclusivamente el compromiso de los ojitos, pero es el compromiso de la nariz, ¿no es cierto? Y esta es la típica expresión en conjunto de los síntomas, ¿no es cierto? Como vemos en la imagen, congestión de los ojos, picazón, ardor, ¿no es cierto? Eso que uno quiere como rascarse por dentro, aquí como del oído, aquí. Claro, porque hay una liberación de un mediador químico importante que es la histamina. Y acá vemos, ¿no es cierto?, la zona de la membrana que se compromete, digamos, con la inflamación, que es la conjuntiva. Las conjuntivitis en general no disminuyen la acuidad, la agudeza visual, ¿ya? O sea, no tiene que ver con los aspectos interiores de la cámara, digamos, del ojo, sino que es y un ojo normal versus una conjuntiva inflamada, irritada. Dentro de las causas más frecuentes de esto son las alérgicas, y con algunas temporalidades que se acentúan en primavera-verano. Pero también hay conjuntivitis de tipo infeccioso, bacterianas, por ejemplo, y ahí las características van cambiando. Claro, hablamos de la conjuntivitis normalmente, disculpe, Doc, cuando estamos como con un ojo particular, como algo más que los dos ojos en sí, como el que sale como un granito ahí. Claro, eso es más asociado a un cuadro de tipo inflamatorio infeccioso, ya sea por rasquido, que es lo más frecuente, ¿no es cierto? Se sobreinfecta la conjuntiva y hace la reacción de un ojo que puede traspasarse al otro sencillamente por contaminación, obviamente. Pero es una persona que tiene conjuntivitis, ¿no es cierto?, que vaya a su médico, al oftalmólogo, le va a indicar un tratamiento, pero por favor cada vez lávese las manos, sea acucioso en eso, porque si no va a autoinocular el otro ojo y va a tener bilateral. Esas son las conjuntivitis infecciosas, que son bacterianas, y las son virales. La diferencia entre una conjuntivitis bacteriana y una conjuntivitis viral es el tipo de secreción. La conjuntivitis bacteriana, la que es por una infección por bacteria, habitualmente es una secreción, un lagrimeo, una lagaña, digamos, gruesa, purulenta, y tiende a pegarse el ojito, los párpados, ¿ya? Más chiclosa. En la viral hay mucha irritación, ojo rojo, lagrimeo, y puede haber incluso dolor, pero es más la sensación irritable. En la conjuntivitis, que no son infecciosas, que son las alérgicas, ahí lo que hay es picazón. Porque, como hemos conversado anteriormente, el mediador químico por excelencia de las alergias es la histamina. Y la histamina genera irritación en las terminaciones nerviosas sensitivas y nos genera la picazón, el ardor, también debe estar asociado a la lagrimación, ¿no es cierto? Y sobre todo, digamos, del compromiso asociado de la nariz. Por eso es importante en esta época estar atentas y atentos, ¿no es cierto?, con la época ya polínica, que empiezan ahora ya en agosto, en nuestra septiembre, ¿no es cierto?,
no parte el 21, sino que ya empezó el periodo de floración, ¿no es cierto?, y la polinización con pólenes que vuelan. Doctor, ¿qué pasa en el caso de los niños? Porque muchas veces se generan justamente estas formas de los ojitos cuando, por ejemplo, en la noche amanecen semipegaditos, ¿verdad?, con mucha secreción, y nosotros como padres finalmente no le damos la importancia y vamos improvisando, por ejemplo, con la manzanilla. ¿Qué pasa cuando el tecito como los de gatos? manzanilla? Que, Claro, oye, no claro, sé, claro. se nos van dando esas, digamos, de generación en generación. Wow. ¿Qué pasa si es que no le tomamos el peso real muchas veces a esto sea, y no vamos al doctor? Si es un niño o una niña, ¿no es cierto?, que está amaneciendo con los ojitos pegados, lo más probable es que se haya autoinoculado la infección en ambos ojos, porque ¿cuál es la tendencia que uno tiene Claro. cuando le pican los ojos? A rascarse, Rascarse, con las ¿no manos es cierto? cochinas, sucias. Ahí está dos cosas. Después jugar con el perro encima. Ser curioso, digamos, Tierra, ¿no? en gente en que el niño o la niña se lave los ojos y consultar a su médico de confianza, ¿no es cierto?, o el oftalmólogo, para que le indique un tratamiento que erradique la infección, puesto que una infección que puede ser aguda en este caso se puede cronificar exclusivamente por la autoinoculación, sobre todo en niños, ¿ya? Y en personas de adulto mayor, digamos, también suceden estas contaminaciones y se rascan los ojitos. Pero la diferencia en que digamos, el rasquido del niñito va a ser motivado a veces, ¿no es cierto?, porque se le enreda una pestañita y empieza a leer, ¿ya? En el adulto mayor es por la mayor sequedad, ¿no es cierto?, de los lagrimales, y eso tiende al roce a picar y arder, y ahí se rasca. O sea, pero ahí lo que usted está mencionando es una conjuntivitis infecciosa, que habitualmente es bacteriana. Cuando es un cuadro agudo que se acompaña de síntomas generales, como por ejemplo las infecciones virales por adenovirus, Claro. ahí es otro contexto y esas son virales, ¿ya? ¿Me entiende? Para diferenciar, Por digamos, supuesto. a nivel de la teleaudiencia, cuando hablamos de una cosa y otra, no Alergia solamente y- los síntomas, sino que la expresión de las secreciones, el ardor y versus, ¿no es cierto?, la picazón y la lagrimación y el compromiso nasal en las conjuntivitis alérgicas. Doc, usted dijo una vez que nuestro sistema inmune con la edad también va decayendo un poco. Nos ponemos viejitos por Va fuera y guateando. por dentro. Ya. ¿Qué pasa con las alergias? Por ejemplo, yo a los 15 años, alérgica total. A los 30 voy a tener más alergia, a los 45 más, menos alergia, a los 60. ¿Puede ir variando también con la Va edad? variando y tiene que ver con algo básicamente en inmunología, que el sistema inmune es un sistema de adaptación, ¿ya? Y te vas adaptando en los primeros años de la vida, primera etapa de la vida, sea adulto o adulto joven, ¿no es cierto? Y te vas poniendo en ensayo, después madura y pasa un tiempo que en la gran mayoría de los casos, ¿no es cierto?, es bastante Planito. bueno. Pero ya llega la tercera y cuarta edad en la cual viene el proceso que se llama inmunosenescencia, que hemos Sí. hablado antes, ¿no es cierto? Y eso lleva a que nuestros factores no son tan eficientes, ¿ya? Y ahí aparecen las conjuntivitis, volviendo al tema, Sí. más de tipo infeccioso o por falta de lagrimación. En la imagen acá, aprovechando que el director nos comparte esto, la conjuntiva normal versus una conjuntiva irritada. Ojos rojos, hay también molestia a la luz directa. Hay también molestia a la luz directa, lo que se denomina fotofobia, o sea, la luz muy brillante Claro, molesta. molesta. Y ahí lo más adecuado es usar unas gafas mientras está en tratamiento, ¿no es cierto? Y la sensación de que tener arenilla, cuerpo extraño, la lagrimación y la picazón de ojo, que es la característica, ¿no es cierto?, de la rinoconjuntivitis alérgicas, ¿no fija? O sea, en general, estas enfermedades inflamatorias cuya causa inmunitaria son muy fáciles de reconocer porque están a la vista. Es una perogrullada, no, pero es verdad, pues están a la vista. Y uno se ve los ojos, uno ve los ojos de los hijos, los nietos de las otras personas y en realidad tiene el ojito irritado. ¿Ah? Ahí el tema central es no dejar pasar mucho tiempo porque si no empieza a cronificar el solo hecho del rasquido o la contaminación secundaria que se está restregando. Y hay un buen tratamiento oftalmológico, hay en nuestra farmacopea una eficiente cantidad de gotas, ¿no es cierto?, para aplicar en el ojito, que deben ser indicadas por un profesional. En primer lugar, tratar de evitar la automedicación. Las gotitas que sobraron del tratamiento anterior, Están que después ya están... vencidas, ¡Ah, claro. oye, Porque hay esa la he visto! productos, Hay que hay ver bien la productos, fecha. claro, hay productos en nuestro mercado que descongestionan y son bastante eficientes en descongestionar. Pero cuidado, si estás descongestionando una infección, ¿ya?, vas a tener mucho más riesgo de diseminación hacia la estructura interior del ojo.
Dice, ten cuidado con eso. Ahora, Ahora, ¿cómo lo sabemos en cuanto a exámenes para detectar si efectivamente es una infección viral o una infección o una alergia? los síntomas en primer lugar. O sea, en la alergia, lo pivotal, como reitero, es la picazón, el lagrimeo y la sensación de arenilla. Ok. En las bacterianas o infecciosas es el tipo de lagrimación y es una lágrima que es gruesa y ojos pegados. Ahora, Ok. las conjuntivitis alérgicas o rinoconjuntivitis alérgica están en el contexto de las enfermedades alérgicas que se asocian a la rinitis, insisto en ello, el asma, la rinosinusitis, poliposis, las urticarias en la expresión en piel y la conjuntivitis, como vemos hoy en día, que tiene una prevalencia más o menos del 50% de las rinitis alérgicas tienen congestión de ojito rojo y con picazón. Es importante esto porque es algo que no es que uno se haga el autodiagnóstico, pero los síntomas son demasiado evidentes como para dejarlos pasar y no de un poquito no va. No. El ojito lloroso. Claro, porque el rasquido a lo que motiva esto es lo que puede agravar el problema, ¿ya? Sí. Siendo un problema muchas veces, y en la gran mayoría de las veces fácil de resolver, ¿ya? Con un buen tratamiento, pero si esto se reitera en el tiempo, por ejemplo, vuelve a tener una conjuntivitis alérgica en un tiempo, ¿qué es lo que hay que hacer? Investigar a qué es lo que es alérgico. Sí, claro. Y eso hoy en día se hace con mucha más facilidad con un test cutáneo, ¿no es cierto?, adecuadamente efectuado e interpretado, ¿no es cierto?, o exámenes, digamos, que se requieran mayor. Pero, en primer lugar, es la sospecha diagnóstica y en esta época del año, en la cual empezamos con la floración, aunque tengamos un día hoy día con chubascos, ¿no es cierto?, pero ya los cerros están floridos y reitero, los pólenes que generan alergia no son los pólenes de las flores bonitas, ¿no es cierto?, como podría ser un girasol, no. Son las flores poco agraciadas. ¿Por qué? Porque esas flores poco agraciadas, el polen es liviano y lo transporta el viento. Las flores bonitas y olorosas son atractivas para los insectos, por lo tanto esos pólenes son pesados y se pegan en las partes exteriores de los insectos y estos contribuyen a la polinización. Esas son las llamadas, ¿no es cierto?, pólenes entomófilos, son transportados por insectos. Los pólenes anemófilos, de flores, por no decir fea, pero un poco agraciadas, ¿no es cierto?, No tan las transporta el populares. viento. Y esas son las que llegan a nuestras vías aéreas, los Y ojitos. septiembre que ahí corre Y viento. empieza a correr Esta esto época, po. hasta en nuestra zona, el periodo polínico abarca hasta principios de febrero, puesto que hay un tándem de polinización en la cual partimos con algunos árboles, como lo que es aromos, ¿no es cierto?, se van sumando algunas áreas en las cuales hay plátanos orientales, ¿no es cierto?, y después aparecen los pastos, las malezas, que nos acompañan hasta febrero, ¿ya? Los pastos de prado, las malezas, de flores que uno encuentra, digamos, que en realidad no son aromáticas, nada, esas son las que causan principalmente alergia, vallica, festuca, todos estos están involucrados en este proceso estacional. Ahora, dicho esto, las conjuntivitis alérgicas que persisten por allá por otoño e invierno, ahí hay que pensar en contaminantes dentro de la casa. Y un poco a lo que tú decías, o sea, si un niño o niña está durante los meses de otoño e invierno con los ojitos lagrimosos y todo esto... Claro, No es me así como lo acordaba el expresaba. término. Claro, está bien, pero estos ojitos, digamos, implican estudiar ahí si hubiera algún contaminante dentro de la casa, alguna capa de animal, algún ácaro o hongos que estén persistiendo esto. Pero volviendo a centrarnos en la época, Sí. hoy en día el tema es con los pólenes. Súper Los síntomas están importante. puestos ahí, ¿no es cierto? Y ojalá los ponga en pantalla digamos, el director para ver, ¿no es cierto?, que las personas vean que los síntomas principales son hinchazón de la conjuntiva, ojo rojo, picazón, lagrimeo, fotofobia y secreciones o lagaña o sensación de cuerpo extraño. Estos síntomas, ¿no es cierto?, cuando aparecen, ¿no es cierto?, hay que consultar, no dejarlos pasar mucho tiempo. Claro. ¿Se le va a pasar? Sí, puede ser, pero va a volver si es de tipo alérgico. Dime. Sí, no, muy importante lo que señalaba, Doc, que si esto pasa en la época de invierno, porque muchas veces cuando hablamos de alergia nos enfocamos en lo que empieza a pasar en esta época, lo externo, pero no hacemos también ese análisis de qué contaminantes tenemos en nuestro hogar, porque finalmente es como, oye, está el perro, está el gato, está la alfombra, y como que lo vamos naturalizando y creemos que no nos van a generar algún tipo de alergia. Los contaminantes, como bien dice usted, intradomiciliarios.
de los cuales el más que causa más reactividad son los ácaros del polvo, que persisten cerca nuestro y perviven cerca nuestro porque nosotros le damos comida. Básicamente se les denomina en latín dermatofagoides, o sea, comen piel. Se alimentan de la queratina, del pelo, si hay elementos con plumas o lanas, van a estar felices viviendo ¿dónde? Principalmente en nuestras camas. Claro. Y hay que ¿Ya? sacudirlo. En las camas, hay que Sacudir la asolearlas. sábana, chicas. A soles. Asolearlas, porque lo que se ha visto que es más eficiente para eliminar los ácaros del polvo es la radiación ultravioleta del sol directo. Al viejo estilo, sacar los trapitos al sol, ¿ya? Porque es lo único que va a eliminar eficientemente la presencia de ácaros y hongos. Recordemos que en la noche, ¿no es cierto?, hablando de estos contaminantes intradomiciliarios, cuando nos acostamos también transpiramos y a veces sacamos el caracol a dar una vuelta, ¿no es cierto? Y eso implica que se humedece la almohada. El caracol No es banal, porque al humedecerse la almohada, usted tiene ahí, ¿no es cierto?, un ambiente para la crianza de ácaros, hongos, algunas bacterias, ¿no es cierto? Toda la vida que tiene que haber en esa almohada. Y si hay una más allá de los sueños, ¿no es cierto? Ahí hay una contaminación. ¿Qué que pasa hay con las que cosas de controlar. pluma igual que tenemos? Las Tiene almohadas. claro, puede ser alérgico a las plumas o a las lanas, pero lo que sí es seguro va a tener es una buena crianza de ácaros del polvo, comiendo lo que tiene ahí, más el calor, más la humedad que usted le aporta con el... Va a tener una pequeña, digamos, nicho ecológico para Y la los crianza. 200 peluches que hay en la salita de los niños que van quedando ahí de año tras año, Claro. que me imagino que deben albergar una gran cantidad de ácaros, ¿no? ¿Qué pasa con esos peluches? Sacarlo todo al sol En para que- general, porque los ácaros, ¿por qué los peluches, digamos, o las alfombras con felpas? Sí. Claro. Porque los ácaros desoban, ¿ya? Depositando los huevos, igual que la cuenta de un rosario, en las felpas. No Entonces, sabía eso, no es que por sea alérgico al peluche, sino que tiene un desobadero de ácaros, que cuando se acuesta con el peluchito le da calorcito y estamos. O sea, por eso es que no se trata de eliminar la ternura, de regalar un peluche, pero de vez en cuando, tal como te saca el perrito, ¿no es cierto?, a pasear, ponga el peluche al sol Mira, un rato. ¿qué nos está diciendo con esta conversación? No regale flores lindas, no regale pelo. No, las flores lindas sí. Ah, va, ¿verdad? Porque esas no causan Al alergia. revés. Las lindas, entonces a Lo que regalar estoy flores. hablando de que hay que asolear la ropa de cama y las flores bonitas no, porque son aromáticas, Esas esas sí. son para insectos. O sea, nadie se va a hacer alérgico a un pensamiento. O sea, ay, saca la rosa para allá que me da alergia. No, eso está basado en otra cosa, no tiene nada que ver con la inmunología de las alergias. No, son las flores poco agraciadas. O sea, nadie, estimada, le va a regalar, no sé, por un ramito de vallica o de festuca. Eso es Con peligroso. dorito que sacaba Exacto. fuera del patio de Yayita. Claro, no claro, falta el condorito que llegue con No, esas son flores. las flores poco agraciadas y que en esta época empiezan su floración y su diseminación, como ya decía usted, con los vientos de primavera. Exacto. Eso es Ay, el tema, va a cerrar hoy día, un tema que es interesante porque está a la vista. Sí, De todas maneras, literal. y por lo mismo se nos hace tan importante tenerlo acá, que se dé el tiempo de acompañarnos para hablar justamente de la conjuntivitis y de otras infecciones también que se Empiezan a pegar pueden los ojos al generar, tiro. ¿cierto?, con estas alergias. Doctor, siempre un gusto tenerlo aquí con nosotros en vivo y en directo. O sea, un agrado, más que compartir el momento, digamos, democratizar la ciencia. Es un aspecto interesante, digamos, que proyecta este canal de televisión hacia la comunidad y dando pequeñas grandes diferencias con lo que tenemos en la, ¿cómo le llaman?, en la bandeja Programática. Nacional. programática. Claro. Muchas gracias por la invitación. Un Muy placer, amable. doctor. El rol que tenemos como medio de comunicación